Hola a todos y a todas, yo soy Marta y hoy tengo el placer de entrevistar para el confinario a Beatriz Gracia, una zaragozana y aventurera, maestra de educación infantil, que hace unos años decidió aventurarse e irse a Alemania. ¿Qué tal estás, Bea? Hola, buenas. Bien, la verdad que estoy bien. Da mucho alivio ver que todo está poco a poco volviendo a la normalidad, tanto aquí en Alemania como en España. Y bueno, pese que ha habido muchos altibajos durante esta época, ahora ya estoy más aliviada y bien, todo muy bien. Muy Gracias. bien. Bueno, sí, la verdad es que yo creo que ha sido una situación muy difícil de llevar, sobre todo a nivel emocional para todos. Pero sí que es cierto que bueno, hemos estado viendo que en las noticias, a pesar de estar todos como en una situación bastante similar, pues cada gobierno lo está afrontando de una forma diferente. Entonces, tú que tienes un poco la perspectiva desde Alemania a España, pues sería muy interesante que nos contaras qué medidas han estado llevando, cómo te enteraste allí, cómo lo ha afrontado la gente. Pues bueno, a ver, aquí en Alemania no hemos llegado a tener un estado de alarma tal como se ha tenido en España. Sí que es verdad que Angela Merkel, la canciller de Alemania, daba unas directrices y luego era cada región, cada Bundesland, el que decidía un poco las medidas que ajustar a esa región, ¿no? Porque en función de lo afectados que estaban o lo menos que afectados, pues restringían un poquito más. Y la verdad que yo creo que en general se han coordinado bastante bien y bueno, se ha llevado bastante bien. Cuando empezaron a cerrar todo, yo me encontraba en Bruselas de viaje y bueno, dada la situación decidimos cancelar el viaje y al final estuvimos menos de 24 horas. Pero bueno, Vaya. sí, pero bueno, esto fue alrededor del 14 de marzo y lo que empezaron cerrando y tal fueron conciertos, salas grandes y demás. Luego llegaron los centros de educación infantil, los colegios, universidades y ya la semana siguiente fue cuando se cerró todo, salvo supermercados, farmacias, hospitales y bueno, centros de salud, ¿no? Entonces, la verdad que fue un gran shock el ver que todo cerraba, que la vida se paraba y no sabías hacia dónde iba a avanzar todo, ¿no? Ujú. Pero por otro lado, creo que aquí lo han hecho muy bien en el sentido de que siempre han sido muy claros. Los políticos desde un principio decían vamos a hacer esto y eso se hacía. No, como que no nos han dado mucha incertidumbre, que sí que es lo que he percibido un poco más cuando leía yo las noticias en España. Sí. Entonces, por un lado, eso sí que me ha dado un poquito más de tranquilidad. Y luego también el hecho de que no hemos tenido que llegar a estar confinados ha hecho que la situación, supongo, se lleve un poquito mejor. Sí. Entonces, por esa parte, ¿Y pues crees que bueno. el hecho de que no hayáis tenido que llegar a estar confinados como tal ha sido por esas medidas que se han hecho quizás mejor o más rápido que aquí? A ver, yo creo que desde un principio la gente como que respetó más las medidas. Yo creo que las medidas igual se impusieron de la misma forma, pero aquí la gente de verdad se las tomó en serio, desde un Claro. principio. Entonces, claro, si desde un principio decían, por favor, que no haya aglomeraciones en los parques y demás, tú ibas a los parques y no veías aglomeraciones. Ujú. Entonces, yo creo que por esa parte igual sí que no han tenido que llegar a confinarnos. A Vale. ver, obviamente sí que hubo medidas tipo solo se puede salir a pasear con la gente que vive en tu mismo domicilio. Vale. Y bueno, tu familia sí que vive toda en España, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, imagino que de normal ya es difícil estar a distancia durante tanto tiempo y ahora pues especialmente se habrá acentuado quizás ese sentimiento, ¿no? Sí, la verdad que este es un tema muy peliagudo porque quieras o no, es de normal, es muy difícil estar lejos de la familia, pero claro, cuando lo haces por decisión propia, te afecta de otra manera que cuando de verdad ves que es imposible llegar a ver a tu familia. Entonces, y lo que más me cuesta a mí personalmente es el no saber cuándo vas a poder verte. Porque si te La dice, mira, incertidumbre. a partir de esta fecha vais a poder veros sin problema, pero como es una situación que a todos nos ha venido de sorpresa y que nos viene grande, pues no se sabe de verdad
cuándo vas a poder reunirte con la familia. Sí. Y bueno, gracias a Dios todos estamos bien, que bueno, al fin eso es lo más importante, ¿verdad? Que bueno, aunque se pase mal, si al menos la salud está bien, parece que te tranquiliza un poco. Sí, sí, eso es. Y bueno, a nivel laboral, tú trabajas en un kindergarten con niños muy pequeños, ¿verdad? ¿De qué edades? De 3 a 6. Y bueno, estás trabajando, ¿no? Actualmente allí, a pesar de la situación. Exacto. ¿Qué medidas os han establecido en el centro? La verdad que es complicado, pero como has dicho tú, aquí no hemos llegado a cerrar siquiera el kindergarten. O sea, cuando se cerraron todos los colegios, escuelas infantiles y demás, siempre y desde el principio hubo un cuidado de emergencia que se llama Notbetreuung, en el que los niños que lo necesitaban han tenido derecho de ir a los centros. Obviamente esto estaba regulado y al principio era así. Ambos padres trabajaban en el sector sanitario de la seguridad del Estado. Más tarde se amplió el abanico, haciendo que podían ir todos cuando uno de los padres pertenecía al sector, más adelante con padres separados o divorciados, familias monoparentales. Entonces, aunque estuviera cerrado a la mayoría de niños, siempre hemos tenido de 1 a 5 niños, más o menos, a cuidado. ¿Normalmente entonces, cuántos hay? Normalmente tenemos a 20 niños por grupo. Y tenemos 5 grupos en la escuela infantil. Entonces, claro, pasamos de eso a tener simplemente 1 o 2 niños, por lo que con una persona que estuviera ahí con los niños ya era suficiente. Obviamente nos turnábamos y demás entre la gente que no estaba en grupo de riesgo. Y bueno, desde un principio ha habido las medidas típicas de mantener la distancia de seguridad, llevar mascarilla, lavarse más a menudo las manos y demás, pero ahora que sí que de verdad nos vamos a ir incorporando mucha más gente, ha habido que desarrollar lo que llamamos un plan de higiene. Entonces, a ver, lo primero que vamos a hacer es que cada grupo se divide en 2. Entonces, el grupo 1 con 10 niños va a venir el lunes y el martes. El miércoles nos encargaremos de desinfectar todo el centro y el miércoles y el jueves vendrá el segundo grupo. Entonces, esa es la primera medida que se ha establecido, como si dijéramos, para asegurarnos de que hay menos gente en contacto, ¿vale? Claro. Luego también es muy importante que cada profesor se quede únicamente con su grupo. O sea, yo, por ejemplo, no me podría ir a otra clase a pedir material. Y luego ya sí que hemos tenido que detallar planes tipo cuándo ir al baño, porque generalmente, a ver, no tienes tantos baños como grupos o como clases, o al menos nosotros no lo tenemos. Entonces hemos tenido que detallar un plan para que los niños no coincidan en el baño, también dejar un rato entre turno de baño y turno de baño para poder desinfectar todo. Luego, por ejemplo, no se puede ir al comedor porque ahí estarían muchos niños en contacto, así que a partir de ahora vamos a tener que comer en los grupos, en las clases. Y bueno, a ver, yo creo que estas medidas están muy bien planteadas, la teoría suena muy bien, lo que pasa que veremos cómo funciona cuando de verdad estemos todos allí. Claro, eso siempre suele pasar, que por mucho que planifiques algo y lo veas súper bien en el papel, luego a la hora de la verdad se complica. Claro, porque realmente la distancia de seguridad con las familias, o sea, con los padres y demás, es fácil de mantener, porque ellos son adultos y lo entienden también. Pero los niños y entre los niños, sí, la verdad que eso en la práctica no llega a funcionar. Pero bueno, yo creo que es un riesgo que tenemos que asumir, que sabemos que va a estar ahí. Sí. Y bueno, pues intentar, sí que concienciarles para que vayan aprendiendo poco a poco porque es así y explicarles la situación. ¿Son conscientes los niños, sobre todo los más pequeños? Sí que son bastante conscientes porque ellos mismos se han dado cuenta de que no han podido ir a parques infantiles, que han estado mucho tiempo sin venir al centro. De hecho, hace poco tuve una conversación con un niño y me decía, pues yo he llamado a mi amigo y le he preguntado que si todavía estaba en la crisis del coronavirus. Y él me ha dicho que no. Y le he dicho yo que sí, que todavía estamos en la crisis del coronavirus. O
sea que, a ver, saben que está ahí, ¿no? Sí. Lo que pasa que no sé si de verdad llegan a entender. Claro, que es todo, algo muy... todo lo que Sí, no está lo afectando. entendemos casi nosotros, ¿verdad? Claro, claro. Un niño, bueno. ¿Y las familias qué tal lo has visto? ¿Colaboran bien o son un poco escépticos de llevar a los niños? ¿Están tranquilos? Yo creo que en general las familias están tranquilas y tienen ganas de volver un poco a la normalidad. También ellos se están dando cuenta de que teletrabajar con niños en casa no es sencillo. Les da tranquilidad saber que vamos a tener un plan de higiene, que vamos a tener cuidado y bueno, pues que se va a hacer todo lo posible. Pero yo creo que también son conscientes de que cualquier cosa puede pasar. Claro. Porque ya lo hemos visto Sí. que... En cualquier momento que pones el pie en la calle ya, pues aunque haya un mínimo riesgo, siempre lo va a haber, pero bueno. Exacto. Y luego, en cuanto a si se toman las medidas en serio o no, a ver, de momento hemos tenido que ser un poco estrictos desde el principio porque, claro, llegaban las familias y venían con, pues iban pues la madre y 2 niños más a acompañar al otro niño, al kindergarten. Entonces hemos tenido que decirle, por favor, que simplemente una persona entre en el centro, que tengan cuidado y no entren directamente en la clase. Bueno, todas esas cosas sí que se las hemos tenido que recordar bastante, porque quieras o no, si las primeras familias ya lo tienen muy interiorizado y lo hacen desde el principio, es más fácil que el resto se atenga también a estas normas. Esto es. Y lo han bastante controlado. Aquí en España, pues la vuelta al cole en septiembre está bastante en el aire, ¿no? Hemos visto en los medios de comunicación distintas posibilidades, pero bueno, pues aún no se sabe qué se va a hacer. Entonces, tú un poco que ya has estado ahí en campo de batalla y has estado oyendo así las noticias de las opciones que han lanzado hasta ahora, ¿qué crees que sería mejor? Y yo creo que es un tema muy complejo porque de la manera en la que lo hagas vas a juntar a mucha gente de vez. Eso es así. Entonces yo creo que es importante incorporar a los alumnos de poco en poco. Intentar hacer que no coincidan los niños de distintos grupos. No sé si me explico. Entonces, sí. yo creo que sería importante hacer turnos o establecer días de tal forma que no coincidieran los alumnos de distintos grupos o distintos cursos y demás. Aquí, por ejemplo, el colegio ya se empezó esta semana y ya han hecho eso. Que, por ejemplo, los niños de la letra A van por la mañana, los niños de la letra B van por la tarde, de primero de primaria. Luego el segundo de primaria, los de la letra A por la mañana y los de la letra B por la tarde. Y así sucesivamente. Obviamente no van al colegio tanto como deberían, ni mucho menos, pero quieras o no, empiezas un poquito con el ritmo y cuando ves que eso te funciona, pues das un pasito más, ¿no? Y juntas a otros a dos grupos. Entonces, bueno, también es verdad que los niños de primaria, la ESO y en etapas superiores son capaces de entender por qué hay que llevar mascarilla. De hecho, ellos las llevan. Llevan en las aulas. Sí, eso es. Luego los pupitres, aunque de normal estén juntos, pues ahora los han separado para de verdad mantener la distancia de seguridad. Entonces yo creo que es importante empezar poco a poco y desde mi punto de vista, una vez llegados el punto en el que estamos ahora, que la gente ya tiene mucha más libertad, sale a la calle y demás, no lo vería descabellado. No vería descabellado el empezar ahora ya a ir al colegio. Claro. Porque videollamadas, hay videoclases, ¿se han estado haciendo durante este tiempo? Sí, se han estado haciendo las videollamadas con los grupos. De hecho, nosotros en el kindergarten, aun con niños tan pequeñitos, también las hemos estado haciendo. Digamos, una educación un poco mixta entre presencial y online, ¿o directamente van a pasar ya a lo presencial? En nuestro caso, en el kindergarten, vamos a pasar directamente a lo presencial porque los trabajadores tenemos que estar toda la semana de una forma u otra en el kindergarten. En cambio, en el colegio, que simplemente van un día a la semana y los otros 4 están en casa, sí que pueden y sí que siguen haciendo videollamadas. Muy bien. Bueno, y ahora ya para finalizar y un poco ya alejándonos de la pandemia o de la temática, a nivel general, pues me gustaría saber una pregunta que nos hacemos muchos docentes y es, bueno, conociendo cómo es el sistema educativo,
¿qué crees que debería de cambiar pues para dar una educación mejor para todos? Pregunta un poco compleja porque es muy amplia y no sé, yo desde mi punto de vista siempre, obviamente, y desde lo que conozco, que es, yo he trabajado en España y he trabajado en Alemania y más allá no puedo comparar, pero Sí. yo creo que sería muy importante darle como un vuelco al completo. O sea, yo creo que ya no es cambiar esta medida o cambiar este ratio o cambiar, sino que yo creo que es el punto de vista desde el que se ve la educación. ¿Qué es lo que queremos? Porque a mí muchas veces me da la sensación que en España tenemos pues esos horarios muy prolongados en el colegio. Los niños van pues desde las 9 hasta las 5 generalmente. Aquí, por ejemplo, los niños van de 8 a 12. Fíjate. Que es verdad que dices, en el colegio estoy hablando, que es verdad que dices, ¿qué haces con los niños después? Pero si Claro. lo piensas, tú con quien quieres, a quién le estás dando esa educación, se la estás dando a los niños, no a las familias. Entonces, a ver, obviamente después tienen extraescolares y hay otras opciones, ¿no? Donde dejar a los niños, pero es un poco sensibilizarnos y centrarnos de verdad en los que nos necesitan. Esos son los niños. ¿Qué es lo que necesitan ellos? Sí. Entonces, no sé, yo Igual se creo... deberían de establecer medidas para que luego haya pues, mejores condiciones de conciliación familiar, ¿no? Pero más Exactamente. centrado pues, en lo que es la educación de calidad. Que no Eso por es. más horas delante de la clase van a aprender más o mejor. Eso es. Y luego también yo creo que es muy importante o que debería implantarse en España el centrarse más en las habilidades de los alumnos que no en el conocimiento. En el saber Porque hacer, ¿no? eso es. Porque a mí me da la sensación de que en España nos centramos mucho en que los niños imiten, que hagan lo que hace otro, en hacer esta ficha, en un poco como la repetición y la imitación. Y yo creo que es mucho más importante en esta etapa, sobre todo de la educación infantil, que es la que yo conozco, que los niños desarrollen pues la curiosidad, la motivación, que La se creen un buen autoconcepto de sí mismos, que sean autónomos, porque son todas esas pequeñas cosas las que más adelante les van a hacer florecer, que les van a hacer un poco pues tener esa motivación de querer aprender. Sí. Porque yo siempre pongo el ejemplo de la lectura. Yo desde mi punto de vista no veo la necesidad de que un niño de 4 años aprenda a leer. Porque lo que entonces le cuesta 2 años, cuando tenga 6 le va a costar medio año. Sí. Y luego yo creo que es mucho mejor esperar a que el niño te lo pida, que el niño de verdad esté interesado, que tenga esa motivación intrínseca. Porque si no, quieras o no, le dices al niño, haz esto, haz lo otro. Y igual no está preparado. No imponérselo, sino... Bueno, pues con todo esto yo creo que hemos tenido una entrevista muy enriquecedora, que no es fácil pues tener el punto de vista externo a veces, ¿no? Nos centramos de lo que pasa dentro del país, pero bueno, pues tener a gente como tú que no le importa aportar su visión desde fuera, pues seguro que nos sirve para todos para reflexionar. Así que, bueno, en nombre de todo el confinario, muchas gracias por participar en este proyecto Muchas y gracias. esperamos que te vaya todo bien y que mejore la situación. Muchas gracias, ha sido un placer. Igualmente.